que Claro. las palabras están entre paréntesis. ¿Y el ticket de salida sería hacer 4 oraciones o mandar 4 fotos de las 4 oraciones hechas? De la misma oración 2, tú tienes que completarla y esa misma me la envías. Ah, ya. Si no Esa es que era mi tengas, duda. no es que tengas que hacer tú aparte, sino que de las mismas oraciones que Ah, tienes que completar, tú eliges tengo o que... tienes dos opciones, o mandas la actividad 2 completa o puedes elegir 4 y esas las envías. Ah, ya. Sí. Esa era mi duda. Ya, oye, ¿la materia te costó? No, inglés en sí no me va tan mal. Ah, ya, maravilloso. Ya sé, pues que igual donde no habíamos tenido clases, no habíamos tenido ninguna Así no. No, sí instancia me para poder desperté resolver asustada dudas. porque me había olvidado. ¿Cómo? Sí, me había despertado asustada porque se me olvidó que había clase de inglés. Ah, ya. Sí, sí, van a ser tempranito, pero... Porque no. ¿Perdón? Ah, no había dicho nada. Ah, ya. Es que mi hija anda revoloteando por acá. Por más que no hice ruido, igual despertó temprano. Oye, mientras esperamos a que llegue más gente, cuéntenme cómo han pasado esta cuarentena encerrados en su casa. Yo, bien, no hay mucho cambio. Ya, pero igual no has salido, tu familia está bien. Sí, no, no ha pasado nada grave. Están todos bien. Ya, súper. Qué bueno. Hola, Londra. Hola, Hola, Javiera. Hola, Javier. Hola, Javiera.
Hola Alexandra, ya vamos a esperar unos minutitos más para que podamos comenzar ya, para que así eh, queden libres para poder descansar o hacer sus cosas, ¿ok? Pero hábleme Alexandra, perdón. No es necesaria la cámara, no hay problema, pero hábleme. Ya, entonces vamos a comenzar. Estoy muy contenta de que se hayan podido conectar. Ya se sigue conectando gente, maravilloso. Oye, quiero comentarles que el tema del segundo semestre va a seguir así hasta que el ministerio diga lo contrario. Ya con el tema de las clases presenciales aún no se sabe, así que vamos a seguir en esta modalidad. ¿Ya? Con el tema de eh, 2 guías de ejercitación con un contenido cierto para poder hacer esta guía y la evaluación. ¿Ya? Por parte de inglés, les quiero comentar que van a haber 3 evaluaciones y 6 guías de ejercitación. Eso significa que de esas guías van a tener siempre un ticket de salida, ¿ya? Para que no me envíen completa la guía de ejercitación, sino que en este caso, como era la guía número 1, tenían que desarrollar la actividad 2 y de esa mandarme solo 4 ejercicios desarrollados para yo poder así revisar si es que van comprendiendo o si es que tienen algún tipo de problema, ¿ya? Y lo vamos a reforzar en clase. En esta clase obviamente no es lo mismo, es mucho más cortito, sé que tienen sueño hasta ahora, ¿ya? Pero la idea es que puedan participar, y ahí no, por último decirme, ok, para no sentirme tan sola de que estoy hablando como las locas con un computador, ¿ya? Así que, bueno, primero que todo quiero saber si es que tienen alguna duda con respecto al desarrollo de los ejercicios de la guía número 1. ¿Les costó mucho la materia, entender el tema del presente simple? No, profe, a mí no. ¿No? ¿No tuvieron problemas? Ya, o sea, manejan bien el tema porque, a ver, es súper importante poder aplicar bien la regla, en el sentido de que cuando yo utilizo ciertos pronombres tengo que agregarle algo al verbo, que en este caso es una S, una ES o una IES en el caso de eh, que hable con he, she, it, que en este caso no siempre van a estar los pronombres de esa forma, sino que puede decir algún nombre, puede estar, no sé, puede hablar de animales o de un conjunto, ¿ya? Entonces es súper importante poder eh, identificarlo, ¿ok? De todas maneras, igual ahora lo vamos a revisar y de verdad, si tienen cualquier duda que tengan, por favor,
díganme, porque para eso es, pues, más que para hacer como la clase y todo eso, y mostrarle el PPT o un par de ejercicios, la idea es que lo vayamos haciendo todos juntos, ¿cierto? Para que no se queden con esta duda, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Ya, ¿logran ver lo que les estoy proyectando? Hoy yo soy nueva en esto, así que si me pueden ayudar también, se los agradecería, ¿ya? Ya, maravilloso. Sí se ve. Ya, entonces, antes que todo, ¿quién me dice, cierto, para qué se utiliza el tema del presente simple? ¿Tienen alguna idea? Vuelvo a insistir, no es necesario que enciendan la cámara, solo el tema del micrófono para que me puedan responder. ¿Alguien tiene una idea de los usos que tiene este tiempo? ¿Que lo recuerde o que tenga alguna noción? Ya, a ver, aquí me pusieron en el chat porque no quieren hablar. Cosas que están pasando en el momento. No sería así, porque en ese caso, cosas que están pasando en este minuto sería yo estoy hablando. Y eso lo vimos, ¿cierto?, en la materia pasada. Es más que nada para hablar de cosas que nos pasan de manera habitual, ya sea todos los días, podemos hablar de rutinas, ¿cierto? Eh, hablar de los gustos, yo puedo dar información personal de mí, obviamente de otra persona, decir con quién vivo, cuántos hermanos tengo, dónde estudio, qué cosas me gustan, ¿cierto? Como les mencionaba, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación, que yo les decía que no es para hablar de lo que nos está pasando ahora, sino que de lo que pasan en nuestra vida de manera habitual. Información personal, por ejemplo, my name is Priscila Ramos, I live in Puente Alto, ¿cierto? Yo vivo en Puente Alto, I have a daughter, tengo una hija, como ese tipo de información, ¿ya? Rutinas, qué es lo que yo hago durante el día, a la hora en la que me levanto, qué es lo que hago después de levantarme, en la tarde, etcétera, ya sea día de semana o fin de semana, ¿ya? Los hábitos, por ejemplo, no sé, yo siempre en el desayuno me bebo un vaso de leche. Entonces yo digo, I always drink a glass of milk, sorry. ¿Ya? Y en ese caso, cuando yo hablo de hábitos, yo podría utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son estos adverbios de frecuencia? Que me lo pueda decir o escribir. ¿No? Bueno, eso lo vamos a revisar de ahí también, ya para que, bueno, la idea de esto es que vayan tomando apuntes de lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Bueno, ahí hay dos ejemplos, ¿cierto?, que tenemos en presente simple. El primero dice, I get up at 8 in the morning every day. Yo me levanto a las 8 de la mañana todos los días. Y tenemos otro de una tercera persona que dice, she plays tennis on Saturday. ¿Ya? Esto es súper importante. Cuando yo escribo una oración en inglés, yo tengo que seguir un orden, ¿ya? En este caso, yo siempre, siempre, siempre voy a comenzar con un sujeto o un pronombre personal, ¿ya? Ya sea I, you, we, they, he, she, it, ¿ya? Que esos son los pronombres personales. Y si yo voy a hablar de otra persona en el complemento, esa persona se transforma en objeto. Y ahí yo utilizaría
como otro tipo de pronombres, que serían los pronombres de objeto, ¿ya? Así que eso igual lo vamos a revisar. Entonces tenemos el pronombre, un verbo y el complemento, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, luego de eso, como les mencionaba, ¿cierto? Tenemos los pronombres personales, que son los de sujeto y los de objeto. Los que están al lado izquierdo, ¿cierto? Son los que utilizamos de manera habitual, ¿ya? Pero, y los de al lado son cuando yo hablo de otra persona. Por ejemplo, no sé, pues yo puedo decir, yo lo veo a él como mi hermano. Y esa palabra de decir a él, yo utilizaría el him, ¿ya? Después vamos a hacer un par de ejercicios para poder practicar esto. Quizás no hoy día, la próxima, ¿ya? Porque ahora estamos viendo solamente el tema de oraciones afirmativas. ¿Ya? Ya, y esto es súper importante, que era lo que yo les mencionaba, si es que cuando les pregunté, ¿cierto? El tema si les había costado mucho. Y aquí dice que siempre, chiquillos, cuando yo ocupo uno de estos tres pronombres, ya sea para hablar de él, de ella, y este me sirve para un objeto, un animal o un lugar, pero solo uno, ¿cierto? La regla más importante, ¿cierto? Dice que yo al final del verbo le voy a agregar una S, siempre. Pero vuelvo a insistir, solo cuando hable con estos tres pronombres, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo digo, I work in a supermarket, yo trabajo en un supermercado, la S no tendría que ir porque estoy hablando en primera persona, ¿ya? Pero en este caso, en este ejemplo, como dice my mom, estoy hablando de mi mamá, ¿cierto? Y como estoy hablando de ella, el verbo, ¿cierto? Debería llevar una S, siempre. Si ustedes no la escriben, gramaticalmente estaría incorrecto, aunque ustedes hagan bien el tema del orden, las palabras que no tengan errores, siempre, siempre va a estar incorrecta si ustedes no agregan la S. ¿Ya? En el segundo ejemplo, dice, my friend lives in Italy. Tengo un amigo, ¿cierto? O una amiga que vive en Italia. Entonces, como hablo de él o de ella, porque aquí en este caso no especifico, pero yo sé que es él o ella, agrego la S, ¿ya? Y el último dice, Carlos likes pop music. Dice que a Carlos le gusta la música pop. Ya como hablo de él, le agrego la S. ¿Está todo bien? Sí. Ya. Esta regla es mucho más específica, ¿ya? Porque tiene que ver con la terminación de algunos verbos, que no es para todos, ¿ya? Y aquí lo dice, que el verbo cuando termina en O, como por ejemplo go, do, que es hacer, ¿cierto? En X, como está en el ejemplo ahí, que es fix. ¿Qué es fix? ¿Quién me dice que es fix? Oye, voy a ir anotando los que participan porque van a tener eh, algún incentivo ahí para poder subir ya sea sus tickets de salida o sus evaluaciones. Así que estén atentos, ¿ok? Y a ver, aquí me escribieron. Ya, muy bien. Muy bien, Martín. Arreglar o reparar, ¿ya? Ya, entonces tenemos los verbos que terminan en O, en X, en SH. ¿Algún verbo que termine en SH que ustedes recuerden en inglés? Ya, muy bien. Wash, que es lavar, ¿cierto? Después tenemos, ¿cierto? El tema de verbos que terminan en CH, como está en el ejemplo, ¿cierto? Que es watch. Y tenemos también verbos, ¿cierto? Que van a terminar en doble S, como por ejemplo, cuando ustedes besan, ¿ya? Que sería kiss. En ese caso, chiquillos, cuando el verbo tenga una de estas terminaciones,
yo no solamente tengo que agregar la S, sino que voy a agregar ES, ¿ya? Vuelvo a insistir, si ustedes no lo colocan, aunque yo escriba una oración muy, muy extensa, no me va a resultar, porque gramaticalmente va a estar incorrecto, ¿ya? Entonces tenemos fix, my father fixes cars, mi padre o mi papá arregla autos o repara autos, ¿cierto? Tenemos el verbo go, que es ir, ¿cierto? Y el ejemplo sería he goes shopping, él va de compras, ¿cierto? Y el watch, que sería mirar cosas en movimiento. Recuerden que hay 3 mirar en inglés. ¿Cuáles son las 3 palabras, los 3 verbos que se utilizan para mirar? ¿Quién lo sabe? Espérenme un cachito, voy a buscar un cuaderno. Cuénteme. La escucho, la escucho. ¿Quién me habla por ahí? Que no escucho. La Londra. No escuché la pregunta. Ya, entonces tenemos, aquí han participado. La pregunta era, ¿cuáles son los 3 verbos en inglés que me sirven para mirar? Porque hay 3, pero cada uno se ocupa en distinta función. No, Martín, ese watches y watching es lo mismo, que es lavar o lava, y la ing recuerda que hace que la terminación quede ando, endo, entonces sería lavando, ¿ya? ¿Nadie sabe? Profe, ¿cómo era la pregunta? En inglés yo tengo 3 verbos que me sirven para decir mirar. Uno es watch, ¿cierto? Que yo les mencioné recién que era para mirar cosas en movimiento, pero hay 2 más. Y ahí Martín dijo otro, que sería look, ¿cierto? Y me falta otro más. ¿Y? Sí, muy bien. Ya, entonces, sería see, watch y look, ¿ya? Y la diferencia está en que el see se utiliza para ver cosas sin intención. Por ejemplo, yo voy por la calle y veo unos niños que están jugando. Entonces, si yo voy a escribir una oración o voy a expresar o voy a decir una oración, ¿cierto? Voy a tener que utilizar el sí, porque estoy mirando algo que yo no quería hacerlo, sino que fue sin intención. En cambio, el look es cuando yo les digo que miren algo, o sea, es intencionado, ¿ya? Es como cuando pasan, no sé, pues cuando pasaban cosas en el colegio y ustedes decían, mira, mira, mira lo que pasa, ya, ese sería look. Y el watch sería para ver cosas en movimiento, por ejemplo, películas y el tema del cine, ¿cierto? Ver partidos de cualquier deporte, ¿ya? Pero esa sería la diferencia, anótenla, porque igual es importante, ¿ya? Si yo les digo, miren la pizarra, ¿cuál ocupo? Look. Muy bien, perfecto, Alondra. Ya, entonces bien con eso, ¿cierto? Ya, seguimos. Ouch. Ya. Y esta regla, chiquillos, es aún más específica y tiene que ver con los verbos que terminan en Y. ¿Ya? Tengo que fijarme en solamente los verbos que terminan con Y. Por ejemplo, tengo acá 2, study and play, ¿ya? Y dice aquí que cuando un verbo termina en Y, pero lo que tiene antes de la Y va a ser una consonante, yo a mi verbo le voy a tener que agregar una IES, como por ejemplo el verbo estudiar. Si se fijan, antes de la Y yo tengo una D, por lo tanto es una consonante.
Y la regla, ¿cierto? Aquí estoy hablando de my sister, que sería mi hermana, ella, ¿cierto? Aquí está escondido el pronombre y eso era lo que yo les mencionaba, que no siempre va a estar he, she, you, sino que van a estar otro tipo de palabra y ustedes tienen que saber eh, a cuál corresponde, a qué pronombre corresponde. Ya entonces tienen, my sister studies in Oxford University. Dice que mi hermana estudia en la Universidad de Oxford. Vuelvo a insistir, esta regla de la IES va solo cuando yo antes de la Y tengo una consonante, ¿ya? Pero abajo dice que si a un verbo que tiene Y le antecede o tiene antes, ¿cierto? Solo la vocal, una vocal, en este caso, solo va a ir con una S y nada más, ¿ya? Como por ejemplo, play. ¿Qué tengo antes de la Y? Una A, una vocal. Por lo tanto, cuando yo haga mi oración conjugando, ¿cierto? De acuerdo al pronombre, sería he plays soccer. Él juega a la pelota. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Quién no entendió? ¿A quién le costó algo? Cuéntenme. La idea es poder resolver las dudas. ¿Perdón? A mí me costó. ¿Qué parte le costó, Jennifer? Es que la verdad es que yo en el otro colegio no me enseñaba muy bien el inglés, la verdad. Entonces Mm, no entiendo mucho como que se me adelantó mucha materia por encima por eso. ya, pero igual vamos así como bien lentito. Yo la verdad es que el semestre pasado les mandé guías como con poquito contenido, con poquitos ejercicios, por lo mismo, porque yo sé que sobre todo en los primeros medios, el tema de que hayan venido de octavo con poca clase o con casi nada, se Ujú. entiende. Pero de aquí de esto, ¿qué es lo que te cuesta? Como lo que dijo, supongamos, de poner la S después de lo que había puesto en el este anterior, como que no lo entendí. Por eso. Ya, a ver, por ejemplo, espérame, voy a dejar de compartir. Pero esto es nuevo para mí, no sé si a lo mejor me mando una embarrada. Ya aquí tengo, ¿ven la pantalla en blanco? Que es como una pizarra, ¿cierto? Ya, por Sí, ejemplo, tengo una oración que es cocinar, ¿ya? La regla me dice que si yo voy a hacer una oración en la cual voy a mencionar a una tercera persona, o sea, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga, a mi prima, a mi primo, ya sea él o ella, pero una tercera, la regla dice que yo siempre voy a tener que agregarle una S al final. Porque es la regla de inglés. La verdad es que no hay una explicación científica, ¿ya? Es la regla. Entonces, fíjate, si yo escribo que yo cocino galletas, voy a escribir I cook cookies. Yo cocino galletas, ¿ya? ¿Bien hasta ahí? Pero si yo voy a escribir que mi mamá cocina galletas, ¿de quién estoy hablando ahí? ¿Por qué pronombre yo puedo transformar ese mi mamá? Y esto es solamente para que ustedes puedan eh, ver como el pronombre que está oculto. Mi mamá es ella, ¿cierto? Es una mujer. Por lo tanto, aquí yo podría reemplazar perfecto, como dice Amanda, ¿cierto? Y Bárbara, no, Amanda, perdón. Yo podría transformarlo por she. Entonces vamos a decir she, y como hablo con ese pronombre que yo les mencioné, voy a agregar la S al final. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ya hice. ¿Se entiende mejor? Ahora, tengo el verbo cry. Y vamos a decir que
El bebé llora mucho. O la bebé llora mucho. ¿Cómo podría yo escribir esa oración? ¿Quién me la puede decir? No escribir en el chat. No sean frescos. ¿Quién se atreve? Si no, chiquillos, no importa que no pronuncien bien. Ya, ¿cómo sería el bebé o la bebé? Sería the baby, y ahí vuelvo a, ¿cierto? Con el tema de que hablo, ¿cierto? De él o de ella, ¿cierto? Por lo tanto, este cry se transformaría en... Agrega el I, la I con la S, con la I y la S. Perfecto. Se agrega la I, la Y se Baby cries reemplaza. a lot. Perfecto. Baby cries a lot. Cries a lot. Muy bien, perfecto. Ya, ¿entienden entonces? Hasta por ahí quedaste un poquito más enganchado, por así decirlo, o aún tienes dudas. No, sí, ahora entendí un poco mejor, profe. Ya. ¿Qué pasa si yo hablo de un animal? El verbo, ¿cierto? Debería llevar la S, ¿cierto? Vamos a decir que este perro duerme sobre mi cama. Sería... Este perro duerme sobre mi cama. ¿Ya? Hasta ahí estaría bien, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que hay muchos perros que duermen en mi cama? Porque a lo mejor yo no tengo un perro, sino que tengo varios. Tengo, no sé, 3. Y quiero decir que los 3 perros duermen en mi cama. ¿Qué pasaría con el verbo en ese caso? Se le agrega una S. Arriba tiene la S, fíjate, a donde yo escribí the dog sleeps, ahí está la S agregada. Pero no Tomás, casi. Vamos a decir 3 perros. ¿Y cómo queda el verbo? ¿Queda con la S o sin la S? Con la S. No, queda sin la S. ¿Por qué? Porque yo hablo de un conjunto. Eso significa que yo, esos 3 perros, lo puedo transformar por un pronombre personal. ¿Ya? Y ese pronombre personal sería ese, they. Porque no solo hablo, cuando yo hablo de uno, por eso les mencioné que el pronombre it me permite el cambio. Espérame, chiquillo, un poquito. Saque algo. Ya, perdón, chiquillos. El pronombre it me habla solo de uno, de un objeto, de un animal o de un lugar, pero solo de uno. Al momento en que yo haga una oración y deje un conjunto, sino que no diga un animal, diga varios, claro, la S no va, porque fíjense, es aquí donde yo transformo esta palabra en plural. Y ustedes saben que para formar el plural, la regla es la misma. Entonces yo no puedo colocar 2 S ahí. Eso estaría incorrecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe.
Ya, genial. Ya, entonces, esto me pilla la tecnología. Espérenme. Vamos a hacer un ejercicio. Ya, yo les dije, ¿cierto?, que todos los verbos que utilizo, dependiendo del pronombre, voy a agregarle una S, una ES o una IES, ¿cierto? Pero hay un verbo, que es el que les voy a mostrar ahora, que yo no le agrego S, sino que va a cambiar de forma completamente, que es el verbo tener. Ya, por ejemplo, si yo digo que yo tengo una hija, voy a utilizar el verbo have, ¿ya? Pero si yo quiero decir que ella o que mi hermana o que mi primo tiene una hija, yo no voy a utilizar esa palabra have y tampoco le voy a agregar una S, no va a quedar en haves, ¿ya? Sino que va a cambiar. Entonces, el have lo voy a utilizar con I, you, we y they, ¿ya? Eso anótenlo porque es importante, ¿ya? ¿Se ve cierto? ¿No estoy haciendo el loco? Ya. Y, como les mencioné, cuando yo hable de una tercera persona, yo voy a ocupar esa palabra, has. Parecido a la palabra de la palta has, pero con una S, ¿ya? Sería, entonces, con he, con she y con it. Chiquillos, se me va a descargar, se me va a apagar el computador, espérenme. Y sí, lo siento mucho. No volverá a suceder. Me olvidé de conectarlo. ¿Ya? Entonces, el verbo have y el verbo has van a significar lo mismo, tener. Y solo se va a utilizar, ¿cierto?, cuando yo, dependiendo de la persona a la que hable. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, genial. Entonces, quiero que me ayuden. Dice, arrange the words to make sentences in simple present. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dar el pronombre, el verbo y el complemento de una oración y vamos a no ordenarlas, sino que las vamos a dejar como corresponde, con el verbo en su forma original, ¿cierto? Ya sea si va con S o no va con S, ¿ya? Tenemos la primera. Dice, I to collect stamps. Sería, yo colecciono Yo estampados. colecciono estampados. Ya, estampado, estampilla, sí, está bien. ¿Cómo queda esa oración? Porque si yo, y eso es lo otro, cuando yo busco verbos en el diccionario, ¿cierto? Siempre me van a aparecer con el to, porque yo no estoy conjugando el verbo, está en su forma original, coleccionar, ¿cierto? Pero ¿cómo quedaría la oración aquí? ¿Iría con ese to, de acuerdo al pronombre, va con la S o no va con la S? ¿Cómo quedaría esa oración? ¿Quién me da la respuesta? ¿Nadie? ¿Se durmieron? Ya.
Ya, a ver, por ahí me hablan. Me hablan, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Ya, perfecto. Amanda no va con la S. ¿Y el to lo lleva? Tampoco. Entonces quedaría... I collect stamps. ¿Ya? Luego tengo he to carry boxes. ¿Cuál sería la traducción? He carry boxes. Ya, ese carry, que es llevar, ¿cómo iría el verbo? Fíjate en el pronombre. ¿Cómo quedaría? ¿Tal cual? ¿O le tendría que agregar algo, esas reglas que nosotros vimos? Pero no me hablen por el chat. Háblenme. Ya, carries. Muy bien, Amanda. Entonces quedaría... he carries boxes. Ya, él lleva cajas. Transporta, ya. Después dice Chris to sing in a band. Sería Chris cantar en una banda. ¿Cómo queda la oración? Bien, Tomás. Bien, Martín. No me escriban en el chat, háblenme. Sería... No quiere aparecer esta cosa. Ahí está. Chris sings in a band. El sing iría con S, ¿cierto? Porque hablo de Chris, de él, he. ¿Ya? Luego dice, my cousin to have a hamster. Dice que mi primo tiene un hamster. ¿Cómo quedaría esa oración? En este mismo PPT les mostré la diferencia de el tener. ¿Cuál sería? ¿Sería have o quedaría con la otra palabra? Llevaría el has. Llevaría el has. Muy bien. ¿Quién me habló? ¿Que no alcanza a verlo? ¿Quién es? Yo, el Eric. ¿Perdón, quién? El Eric. Eric. Ya, Eric. Súper. Y entonces la oración quedaría, ¿cierto? My cousin has a hamster. ¿Ya? Luego tenemos she to be nice. ¿Cómo quedaría esa? Aquí lo voy a pillar. Sí, Tomás. Súper. Súper. Ya, esta oración, chiquillos, acuérdense del verbo to be, que yo sé que lo odian con toda su alma porque nunca se lo terminan de aprender, ¿ya? Pero el verbo to be se transforma en 3 palabras, en am, is y are, y ese sí tiene reglas, ¿cierto?, con respecto a los pronombres. Por lo tanto, quedaría she is nice. Ella es agradable, ¿ya? Luego dice, they to help their parents.
ellos ayudar a sus padres. Ya no es parientes, padres. ¿Cómo quedaría esa oración? ¿Le agrego ese al verbo o no? Al verbo help. ¿Le agrego o no le agrego la S? They help their parents. O sea, perfecto. Muy bien, Tomás. Sería sin la S, chiquillos. Ya, porque estoy hablando de ellos. Y la S iría solo si hablo de él o de ella o de un animal o de un lugar. ¿Ya? Y esa, the child to watch TV. El niño ve televisión. ¿Cómo queda? ¿No? Ya, esa va a quedar, ¿cierto? The child watches TV. ¿Ya? El niño ve televisión. Y ahí va con ES porque hablo del niño o de la niña, de él o de ella. ¿Ya? ¿Les costó o no mucho? Súper, Tomás, está ahí súper bien. Bárbara, igual te costó. Ya, sí, pero hay que practicar, pues. Por eso es importante, chiquillos, que me manden el ticket de salida de las guías para que yo pueda ir revisando. Y yo hace rato que estoy contestando, quizás no en el instante en que ustedes me manden el correo, pero siempre los estoy respondiendo de uno a uno. Entonces, si yo veo que tienen alguna palabra así como con un error, yo les comento ahí en el mismo correo cuál sería la respuesta correcta y por qué. ¿Ya? Así que igual si tienen dudas, avísenme, escríbanme al correo y yo estoy siempre con mi teléfono, entonces me llegan ahí los correos y yo estoy siempre retroalimentando y resolviendo dudas. Pero de verdad no se queden con ellas porque después les va a costar más, ¿ya? Como les mencionaba, estas dos guías, incluso la que se viene la próxima semana, también es de solo oraciones afirmativas, ¿ya? El tema es que también tenemos que incorporar el tema de los adverbios de frecuencia. No sé qué hice, espérenme. No sé qué es lo que estoy haciendo. Ya, ahí sí, creo que ahí sí. Ya, oye, eso es súper importante. ¿Lo ven? Dice adverbs of frequency. Sí, Sí. Ya, sí. sí se ve. Ya, chiquillos, eso es súper importante y lo tienen que anotar porque, como lo dice, ¿cierto? El nombre me sirve para hablar de la frecuencia en la cual yo hago ciertas actividades, ¿ya? Si se fijan al lado, tienen el tema de los porcentajes. Entonces, al always le vamos a dar un 100%, por lo tanto va a significar siempre, ¿ya? Y ahí tienen un ejemplo. She always goes to the nightclub to dance. Ella siempre va al club a bailar, ¿ya? El 90% sería usually, que es usualmente, ¿ya? El 80% va a ser normally, normalmente, ¿ya? Esa palabra es often, ¿ya? No se pronuncia la T. Y le vamos a dar un 70. They often go out for dinner. Ellos a menudo van,
salen a cenar. Sometimes le vamos a dar el 50%, por lo tanto lo traducimos a... ¿A qué lo traducimos el sometimes? Ya, algunas veces. ¿Ya? Occasionally sería ocasionalmente y le vamos a dar un 30. Un 10% le vamos a dar a seldom. ¿Quién me puede traducir esa palabra? Seldom. Raramente. ¿Cómo? Raramente. Raramente. No, no podría ser porque... Ya, sí, igual podría ser raramente. Sí, podría ser, está bien. Sí, raramente, muy pocas veces, ¿cierto? Rubén, Adriano, van bien. Hardly ever sería casi nunca, ¿ya? Y le vamos a dar un 5%. Y dice, I hardly ever drink alcohol. Yo casi nunca bebo alcohol, ¿ya? Y al 0% lo vamos a traducir, ¿cierto? A never, que sería nunca. I never go to the cinema. I don't like it. Nunca voy al cine. No me gusta. ¿Ya? ¿Lo notaron? Porque es importante. A lo mejor les puede salir en la guía número 2. ¿Ya? Y es importante, ¿cierto? Porque no vamos a tener clase hasta de esta semana que viene a la otra, porque es semana por medio, recuérdenlo. ¿Ya? ¿Está todo ok? ¿Lo puedo sacar? Ya. ¿Dudas que tengan, chiquillos bellos que se conectaron tanto? Estoy muy contenta. ¿Quién me preguntó? Jennifer, sí, yo creo que sí, pues escríbalo si no se sabía las palabras para que después no quede con la duda, si es que en el caso de alguna guía o incluso la evaluación, yo les diga, no sé, hagan una oración y les ponga 0% de frecuencia, ustedes sepan que el 0% corresponde a la palabra never, ¿ya? Se los vuelvo a compartir, por último, para que le puedan sacar una foto, un pantallazo, no sé. Ya por fin se los comparto enseguida. Y ahí está. Ya. Cuéntenme, ¿les quedó claro? ¿Tienen dudas para hacer la guía número 1? No he visto aún el tema de los correos. Sé que varios me mandaron el ticket de salida, pero no les he respondido porque no las he visto ya. Yo creo que mañana voy a comenzar o hoy día a la tarde voy a comenzar a responderlas, ya, pero en serio, esta es la instancia perfecta para que me puedan preguntar todas las dudas que tengan. Y si no entendieron, yo les vuelvo a explicar si no tengo ningún problema. Lo podemos hacer con otros ejercicios, no sé, incluso conversando. ¿No? ¿Nadita de nadita? A ver quién me habla. Ya, el ticket de salida significa que ustedes no van a tener que mandar la guía completa de vuelta al profe. Ven que cuando nosotros le mandamos guía de ejercitación y ustedes la envían de vuelta, ya en este caso los tickets de salida significan que solo un ítem de la guía se manda. En este caso, mi guía número 1 tenía 2 ítems, ¿cierto? En el primero había que colocar este tema de la ES, como quedaba el verbo, ¿cierto?
Y en la segunda tenían que completar la oración con el verbo que yo les daba al lado, escribiéndolo con la ES o la ES o la IES cuando correspondiera. Y esa actividad, la 2, es la que ustedes tienen que sacarle una foto y mandármela. ¿Ya? No me manden la guía completa, vuelvo a insistir. Hagan la guía en su cuaderno, en el computador. No, la verdad es que no sé cómo están trabajando en sus casas, pero a la actividad número 2 le sacan una foto y solo esa me la mandan. Y dice que son 4. ¿Ya? Entonces, o mandan la actividad completa o le sacan a las primeras 4 o a las últimas 4, no se vean ustedes. ¿Ya? Pero eso significa el ticket de salida. Siempre que las guías tengan este tema de ticket de salida, sí, pues con la guía en mano también no hay problema. Sí, a mí me importa que hagan la actividad para que no se queden con la duda y que después no les vaya a ir mal en el tema de la prueba, con las notas y todo eso, ¿ya? Que yo sé que es complicado, pero vuelvo a insistir, ¿ya? Javiera, yo creo que me llegó, la verdad es que la semana pasada no estuve muy bien de salud, entonces no revisé correos, pero creo que sí me llegó la tuya. ¿Ya? Pero de todas maneras hoy voy a comenzar a retroalimentarlas, ¿ya? Porque recuerden que yo lo hago uno a uno. Yo lo único que mando al correo del curso o al Classroom va a ser el tema de la corrección de esta prueba de julio que me mandaron, que aún no lo he hecho, ¿ya? Pero sí lo voy a hacer para que los que tuvieron quizás una nota no tan alta puedan saber en qué se equivocaron, ¿ya? Y no sé, vuelvo a insistir, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces les quedó súper. Recuerden, la evaluación va a ser solo de presente simple afirmativo. Ah, y lo otro que yo les estaba comentando al principio, que no había mucha gente, ¿cierto? Es el tema de cómo va a ser evaluado este semestre, ¿ya? Este semestre vamos a tener 2 guías de ejercitación y una prueba, igual que el semestre anterior, ¿ya? Por lo tanto, el total de evaluaciones van a ser 3, o sea, van a ser 6 guías con ticket de salida, ¿cierto? Más 3 evaluaciones, igual que el semestre pasado, ¿ya? Yo el semestre pasado, chiquillos, a todos los que me mandaron los tickets, yo le tengo su nota, pero yo no la incluí en esta nota del primer semestre, sino que lo que yo hice fue básicamente sacar el promedio de solo las 3 evaluaciones. Por lo tanto, como son 4 tickets de salida los que nos quedaron pendientes, va a dar un total de 10, ¿cierto? Considerando los 4 del primero y los 6 de este, ¿ya? Y todos los tickets de salida, chiquillos, van a tener un 25% de ponderación para la nota del semestre, ¿ya? La evaluación 1 va a tener 25%, la evaluación 2 va a tener otro 25%, que va a ser el 50%, ¿cierto? Y la evaluación 3 va a tener otro 25%, que también sería, ¿cierto? Daría un 75%. Y para completar el 100, van a estar los tickets de salida. Por eso es importante que me los envíen, ¿ya? De esos 10, yo voy a hacer un cálculo y obviamente no voy a considerarlos todos porque yo sé que varios no mandaron los tickets en el primer semestre, ¿ya? Entonces, de esos 10, yo solo voy a considerar 6 para que puedan tener su 25% restante de la nota. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, genial. Ya, así que empiecen a mandar los tickets. Oye, si tienen algún percance, algún problema familiar, de salud, de recursos, de lo que sea, mándenme un correo, explíquenme y yo les puedo dar más tiempo. La verdad es que el tema de la flexibilidad sí está presente en nosotros y se entiende que
uno en algún minuto tiene una urgencia, ¿ya? Así que cualquier cosa, escríbanme, ¿ya? O díganle a alguien, algún compañero que tengan confianza que me escriba, ¿ya? O le avisan a su profe jefe y él me lo puede comentar a mí, ¿ya? Y yo los espero. De verdad que yo no tengo ningún problema, yo puedo esperarlo harto tiempo, ¿ya? Pero sí tienen que, traten de ser puntuales con las fechas de entrega, que UTP igual como que nos pusimos todas las pilas en ese aspecto, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, si tienen algún problema, háganmelo saber para yo dejarlo anotado y esperarlo, ¿ya? Así que eso pues chiquillos, estoy muy contenta de haber visto algunas fotos y haber conversado con algunos de ustedes, se entiende, ¿ya? Así que espero que para la próxima clase hayan un poquito más de fotos por último o de voces, ¿ya? Porque los extrañaba harto. Y eso, pues nos estamos viendo la semana subsiguiente. Ya yo les voy a mandar igual ¿cómo se llama esto? La grabación de la clase, ya por si es que llegan a tener dudas. Sí, Alexandra, tienes que poner la S, la ES o la IES. En la actividad 1, en la 2 lo mismo, pero completarla con el verbo que tienes al lado. Y esa es la que se manda, la 2, no la 1. Ya. Ya pues chiquillos bellos, cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿ya? No salgan, porque el virus todavía no es buena persona, ¿ya? Y no va a ser buena persona nunca. Así que cuídense harto para que no se contagien ni ustedes, ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus tíos, ya porque esta cosa del rebrote se viene otra vez, ¿ya? Así que cuídense, les mando un abrazo, un besito, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén súper. Chao, profe. Cuídese. Igualmente. Profe, cuídense. Chao, Camila. Chao, profe.